montar eso y saber qué seleccionamos, qué ponemos, no es siempre fácil, ¿cierto? Pero ahí vamos. Qué rico pues, que te haya gustado. Yo invito a todos los otros a leer el documento. Nosotros tenemos mucho material complementario ahí. Es un documento que resume varios de los asuntos de la fundamentación de la construcción de la paz, que no necesariamente, vuelvo y repito, no se están tocando en los encuentros sincrónicos, pero que complementan toda esta formación. Y al final hay una parte que se llama recursos de profundización. Son documentos elaborados por diferentes organizaciones de iglesia y diferentes organizaciones, el Instituto Kroc, bueno, temas de documentos que ha elaborado John Paul Lederach. Entonces, son temas que también complementan, o recursos que complementan, pues que cuando quieran profundizar en esos temas, pues ahí van a encontrar materiales que hemos ido seleccionando con mucho rigor para que ustedes puedan profundizar. Dicho esto, le doy la palabra a Patricia para que nos ambiente en esta nueva sesión, pero antes de que se me olvide, los quiero invitar. El próximo jueves vamos a tener otra docente. Ya Rosa no nos va a acompañar el próximo jueves, volverá más adelante, pero el jueves nos va a acompañar. Les voy a dar el dato para que se animen también a participar. Esto es un diplomado donde vamos a tener más o menos unos 7, ¿cierto? 7, 8 docentes que desde diferentes ópticas y desde diferentes países y experiencias nos van a dar como su visión. Nos va a estar acompañando, ella se llama Alejandra Pequeñacova Rivas, ella es doctora en educación de la Universidad Complutense de Madrid, ella es española, ella trabaja todo el tema de humanidades y todo el tema de bioética, todo el tema de bioética en el tema de, ay, ¿cómo les explico? Hacen unas investigaciones muy interesantes de cómo la bioética está, cómo construir paz desde las investigaciones científicas y específicamente desde el campo de la bioética. Y ella ha sido, pues ha estado muy vinculada con la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila. En este momento dirige un instituto de investigación que se llama el Centro de Estudios Benedicto XVI, que se encarga de analizar y de estudiar todos los temas de construcción de paz a través de la educación, específicamente en las comunidades colombianas. Entonces yo creo que ahí puede haber un tema bien interesante porque tiene esa visión desde lo científico, desde la Iglesia Católica, entonces, eh, y desde la investigación. Entonces ella nos va a acompañar para profundizar un poco en todo ese tema de la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento de la Iglesia, frente a todos los temas que tienen que ver con construcción de paz, desde las bases y desde diferentes ámbitos de la vida productiva, de la vida investigativa, de la vida académica y desde esa visión. Entonces, los invito a participar el próximo jueves y le doy la palabra entonces a Patricia para que empecemos. Bueno, pues sean todos y todas bienvenidos esta tarde para trabajar nuevamente con Rosita. Y antes de comenzar, nada más quiero pedirles unos segundos de su tiempo para cerrar los ojos y elevar una oración profunda desde nuestro corazón por la salud del Papa, ¿no? Quien pues es el guía de nuestra iglesia y quien pues necesita que unidos oremos por él. Entonces, pues cerramos nuestros ojos y desde el corazón elevemos unas palabras para pedir por su salud. Amén. Y bueno, en esta ocasión que nos acompaña nuevamente Rosita, vamos a profundizar sobre los principios y marcos conceptuales en la construcción de la paz.
Y pues te doy la palabra, Rosita, para que tengas el mayor tiempo posible. Bienvenida. Gracias, Patti. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo les acabó de ir después de la sesión anterior? Habíamos dicho que no dejábamos tarea, dando chance de que las personas que no habían tenido posibilidad de leer el caso, aunque lo dialogamos en el espacio, pero ahora ya con estos elementos nuevos de los principios operativos y de los elementos importantes dentro de una perspectiva de la transformación, nos ayude como a volver a ver el caso de una manera un poco más compleja, más bien más profunda. Y entonces, no sé si alguien quiera como para reconectar con lo que fue la sesión anterior, que rápidamente una persona nos dé que no haya participado la vez anterior y que haya leído el documento, el caso de las mujeres de Guajir, quisiera hacer un comentario y ya arrancamos. Hoy están muy silenciosos. Mucha timidez, mucha ¿Quién timidez. quiere participar? Adelante, chicos, levanten su mano. Bueno, está bien, no pasa nada. Con confianza, con confianza. O alguien que ya haya participado. No importa. O alguien que ya haya participado, pero que de repente los elementos que abordamos dentro de la sesión le dieron como nuevos elementos de análisis o de reinterpretación del caso de las mujeres de Guajiro. ¿Qué? Gloriana, dices algo que no te entendí. Perdón, no, es que me está preguntando César que Ah. dónde encuentra los documentos de profundización, los Ah, documentos ok. complementarios. Entonces le estoy diciendo que en la plataforma en página de inicio ahí está programa y materiales de estudio. Perfecto. Bien. Bueno, no solamente decirles que en la sesión anterior cerramos un poco tratando de dar aquí, Ceci. Bienvenida. Bueno, Bienvenida, Rosita, Ceci. me voy a aventar ahí Sí. al ruedo. Bueno, pues vimos el caso de las mujeres de Guajir que fueron realmente detectando pues la violencia y cómo esa violencia les estaba afectando en sus vidas. Y lo que hicimos a partir de cómo ellas fueron interactuando con diferentes grupos para ir entendiendo el rol y lo que cada grupo podía aportar, digamos, hacia construir la paz. Aprovechamos a ver cuáles eran estos principios operativos de la construcción de la paz, ¿no? Y veíamos que bueno, pues es globalizante, o sea que precisamente en este ejemplo de las mujeres es algo que compete a todos los que están alrededor del conflicto que ya genera estos conatos de violencia, ¿no? Y cómo es interdependiente, o sea, las acciones de un grupo con otro y otro, o sea, el Estado, en este caso, por ejemplo, las señoras, pues era desde el mercado, los ancianos, los jóvenes, la parte que también jugaban las autoridades, el ejército, ¿no? Entonces, como todos los que están alrededor tienen una interdependencia para que realmente se pueda construir las condiciones que permitan
la resolución de ese conflicto, la transformación de ese conflicto, y que entonces esa paz ya pueda ser sostenible. También se necesitaba pues esta estrategia, ¿no? Y la infraestructura, ¿no? Que son como todos estos, bueno, pues los llamabas principios operativos para poder realmente construir la paz. Y luego revisamos cómo la construcción de la paz está centralizada en las relaciones y en estas relaciones que son desde relaciones humanas, políticas, ambientales, sociales. Y entonces, cómo teníamos nosotros esa responsabilidad de construir puentes. Y cómo a través de reconocer que se fue, digamos que afectando por el conflicto, lo fue haciendo disfuncional, pues por ahí tienes que empezar también a ver cómo resuelves los problemas, ¿no? Y bueno, algo muy bonito que dijiste, que pues los constructores de paz somos reflejo del creador y que entonces somos capaces de crear y que pues realmente es esta creatividad, ¿no? La que nos lleva a encontrar los caminos para la construcción de la paz. Y bueno, con mis apuntes, obviamente, Una todo esto. super síntesis, muy buena, muy buena. Muchas gracias, Ceci. Teddy, ¿sí vas a decir algo? Sí, hola, buenas noches. Ya un poquito mejor de la voz. Sí, yo pues estuve revisando y bueno, me costó un poquito entrar al aula virtual, familiarizarme, pues hace años que dejé de estudiar, ¿no? Y ha sido nuevo para mí, pero me gusta un poco, digamos, esta parte de los retos virtuales, entonces me lo estoy tomando bastante en serio, espero no, no decaer en el camino. Aprovecho para saludar a Cecilia que está por ahí. Y bueno, sí, como reenfocar, ¿verdad? Ya con lo que veíamos en la sesión anterior, como ubicar, por ejemplo, la parte de los principios, como decía Ceci, cómo los principios se aplican en el caso, ¿verdad? Principalmente para no redundar en lo que ya se dijo en el estratégico, por ejemplo, ¿verdad? Cuando las mujeres de Guajir, pues, analizan y ven y eligen, ¿verdad? A un jefe de clan, digamos, estratégico, ¿verdad? Luego también como, por ejemplo, en el principio de la infraestructura, trabajan toda esa parte, ¿verdad? De la sociedad, de los clanes, de los jóvenes, de las mujeres, de los que están en las montañas, de los que están en la guerra, de las escuelas, los líderes religiosos, y bueno, preparan toda esa estructura para que en realidad pues sea como una paz duradera, ¿no? Y bueno, decir quizás que estuve revisando también un poquito el documento y siento que hay una gran riqueza. Yo lo leo y vuelvo a releer y siento que es demasiada información para mí, ¿no? Como decía, quizás he perdido un poquito el hábito del estudio, ¿verdad? Pero pues estoy contento, siento que sí voy a aprender muchas cosas. Hay dos cosas principales que a mí me han impactado quizás en estas dos sesiones. Una es el hecho cuando usted decía de que somos co-creadores, ¿verdad? Que todo está en la imaginación. Yo soy una de las personas que me cuesta mucho, ¿verdad? Quizás soy como muy tradicional, como muy conservador, ¿verdad? Pero creo que nunca es tarde para hacer las cosas diferentes, pues. Y el otro aprendizaje fuerte para mí ha sido el hecho que decía cómo ver los conflictos, cómo analizarlos desde el punto de vista de que son relaciones y que esas relaciones, ¿verdad? Han tenido una alteración, y que se han vuelto disfuncionales y cómo hacer esa interpretación. Para mí eso es interesante y creo que sí es importante. Y bueno, decir que he estado como viendo, usted decía que nos viéramos en qué espacio nosotros podemos ser esos constructores de paz. Yo quiero decir que a mí me encanta el tema. Decía que soy agrónomo, pero en los últimos 4 años he estado metido en este tema así como de lleno. Yo como tal, como me identifico como una persona de paz, ¿verdad? Yo digo, hey, no quiero tener ni un enemigo, nadie. Si alguien quiere ser enemigo mío, que lo sea, es su problema. Yo le voy a hablar, yo le voy a saludar, yo le voy a hacer un favor si puedo, ¿verdad? Es como un modelo, como una decisión que yo tomo. Y yo pues promuevo eso, lo comparto con las personas.
y me satisface mucho porque soy una persona también cristiana cuando escucho la bienaventuranza de Jesús, ¿verdad? Felices los que trabajen por la paz, es decir, serán llamados hijos de Dios. Yo digo, qué recompensa más grande, ¿no? Y además hasta me pagan en algún proyecto, no, hombre, qué bendición, cambio. Gracias, muchas gracias, Freddy. Bueno, muy bien. Entonces, vimos, digamos, que esta forma de irnos aproximando poco a poco a lo que es esta lógica de construcción de paz y transformación social de conflictos. Eso, el título del diplomado ya de por sí está asociado a un enfoque, a un foco, a una forma de ver lo que significa construir paz. Y pues mi tarea es nada más y nada menos que en este primer aspecto fundamentacional darles a ustedes los elementos teóricos y conceptuales de ese enfoque. Entonces, para mí era muy importante darles primero estos elementos, principios operativos, porque a veces es más fácil adentrarnos a lo conceptual y a la complejidad de un enfoque que haciéndolo desde los cómo que desde los qué. Y entonces, ahora vamos en cambio a irnos a otras preguntas, es decir, los cómo son los principios operativos. Y yo les decía a ustedes, la ventaja de caminar con una brújula es que no te dice exactamente por dónde caminar, pero te ubica, te da orientación. Te dice si sigues esta dirección vas hacia el norte, vas hacia el oeste, hacia el oriente, hacia el occidente o hacia el sur. Y te va diciendo y tú puedes tomar la decisión de acuerdo al contexto, a las lógicas del camino, tomar la decisión de cuál es la mejor ruta en tu caso. Eso es exactamente lo que hicimos en la sesión anterior, tratar de entender, miren, tengas o no tengas una metodología o una receta, teniendo estos criterios muy presentes, te das cuenta como las mujeres de Guajir, que la realidad te va pidiendo esos cambios y te va pidiendo la posibilidad. Y los criterios, los principios operativos, te sirven como la brújula para poder entender por dónde ir. En tu caso, a lo mejor hay que irse en cierta dirección mejor que en otra y en otros casos no tanto. ¿Por qué? Porque la realidad es cambiante y las dinámicas conflictivas nunca son exactamente iguales. Por eso es que cuando entren ustedes al siguiente módulo a hacer análisis de conflictos, ustedes se van a dar cuenta que en el análisis lo que van a descubrir son unas herramientas para aplicar en el análisis y desde ahí poder determinar qué es lo que es necesario reconstruir, qué es lo que es necesario transformar y tomar decisiones de cuál es la mejor manera de buscar esa transformación, que es un poco lo que hicieron las mujeres de Guajir, que cuando uno lee el caso puede entender cómo ellas fueron poco a poco buscando estrategias, pero unas estrategias que estaban intencionalmente puestas para lograr ciertos cambios. Y de eso se trata todo esto que vamos a abordar. En la sesión de hoy, en cambio, me permito por aquí compartir pantalla. En la sesión de hoy, entonces vamos les decía, estuvimos viendo más los cómo, los posibles cómo a partir de, pero aquí vamos a reflexionar sobre el quién, el qué, el dónde, más que el cómo, el dónde en la construcción de la paz y la transformación social de conflictos. Y yo les abro la siguiente pregunta. Para ustedes, ¿qué es la complejidad? Cuando hablamos de la complejidad, ¿qué es lo que viene a nuestra cabeza? Traten de poner una figura en su mente de que represente la complejidad. ¿Qué se les ocurre que podría ser? Para mí como un nudo, puede ser. Pues una referencia gráfica puede ser un nudo. Un nudo, para mí un bulto de anzuelos. Exactamente, así la imagino, la complejidad. ¿Alguien más? Madejas de hilo enredadas. Exacto, cuando se enreda las lanas de la señora que teje y se hacen tremendos enredos. No saben ni por dónde empezar a desatar los nudos. Muy bien. Otra imagen que represente la complejidad.
Para mí una cebolla. Por Una la cantidad de cebolla. capas que tiene, por la cantidad y que juntas conforman un todo, ¿no? Ujú. Muy bien, El cerebro. también. Para mí Un sería rompecabezas. un rompecabezas. Como un rompecabezas. Muy bien. Sí, Para mí un laberinto. como un laberinto. Eso. Muy buenas imágenes de lo que representa iconográficamente la complejidad. La realidad es así, es compleja. La realidad no está parcializada, la realidad es la que es. Y tal vez muchos de nuestros esfuerzos, porque a veces decimos desde ciertos lugares como la desesperanza, la frustración, ¿por qué es que no logramos con tanta gente trabajando por hacer un mundo mejor y no logramos? ¿Qué es lo que nos pasa? Que no funciona. Pareciera que el mal nos gana terreno y quienes queremos hacer el bien, por más de que trabajamos y gastamos la vida, pareciera que no. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Mucho tiene que ver con las formas de abordar lo compleja que es la realidad. Tiene que ver con la dificultad que tenemos para comprender ese todo y dentro de ese todo las partes y cómo interactúan entre ellas. Y podríamos decir, en palabras muy sencillas, que la complejidad viene siendo como muchas cosas actuando al mismo tiempo y de distinta manera. Y entonces, cuando tratamos nosotros de adentrarnos en una realidad como las realidades de las violencias, de los conflictos, casi a menudo nos encontramos con la situación de que no logramos entender todo lo que hay, como que solamente lo que tenemos a nuestro alcance, lo que vemos proximalmente en las disciplinas sociales se conoce eso más como lo fenomenológico de la realidad, es decir, las formas visibles en que se manifiesta la realidad. Y entonces lo que vemos es una cantidad de homicidios, muchas muertes, mucha violencia, que se empieza como a apoderar de los patrones de comportamiento del ser humano y que entonces depredamos la casa común y que entonces, y como que a veces las salidas fáciles, es decir, es que estamos en los últimos tiempos y todas estas teorías conspirativas y entonces, porque son maneras de tratar de hacerle respuestas simples a algo que es muy complejo. Y ahí es donde nos vemos a veces rebasados en nuestra capacidad de poder entender. O también tiene que ver con que muchas veces estamos inmersos en un cuadrito de la realidad allí en nuestro territorio y no logramos entender que eso que nos pasa en el territorio está muy conectado con lo que ocurre a nivel mundial. Por eso quise proponer estas dos láminas. Son dos láminas que explican internacionalmente las formas en las que trabaja el crimen, por ejemplo, el crimen transnacional que tiene negocios que a veces usan las mismas rutas para traficar cosas distintas, pero además con frecuencia son ciertas estructuras que hacen alianzas y se disputan ciertas rutas y ciertos territorios porque son los que le representan especial interés para poder llevar adelante sus negocios criminales. Tráfico de mujeres, tráfico de personas, también tráfico de migrantes, de la cocaína, de armas, de piratería, de oro, de fauna silvestre, heroína, ahora podríamos decir fentanilo, ¿sí? Pero también de falsificación de documentos para poder traficar con migrantes. Todo eso que ustedes ven en colores son como las rutas. Y no hay ningún cabo suelto allí, es decir, todo está intencionalmente conectado. Y muy seguramente, sí, esto es un efecto producido por digamos, la era de la globalización. ¿Sí? Con la globalización económica llegó también la globalización del crimen. Y se empezaron a gestar una serie de relaciones. Y entonces lo que nosotros vemos son unos chicos en el barrio, en los parques, cerca de las escuelas, que están vendiendo drogas, que están induciendo a otros o que están reclutando o que están seduciendo niñas para llevárselas, convencidas de que van a ir a una empresa de modelaje, jugando con sus sueños, o que están, y de repente vemos
y no logramos entender que eso que está así moviéndose permanentemente en mi colonia, en mi municipio, en mi estado, en mi país, está profundamente conectado con lo que está aconteciendo en el mundo a partir de un fenómeno que es la globalización del crimen y que es más conocido como el crimen transnacional organizado. Pero vemos estas otras conexiones que son mucho más complejas todavía y que nos muestran cómo los distintos intereses son los que definen la aglutinación de ciertas dinámicas comerciales ilícitas. Y entonces, por ejemplo, cómo digamos, la configuración del crimen responde a ciertas dinámicas que juntan estructuras macro con estructuras micro. Y entonces nosotros solo vemos que lo que hay aquí en la colonia son los pandilleros, los mareros, o son los chicos, en algunos lugares como en Chiapas, por allá me he encontrado expresiones como los motonetos, lo que es como la terminal, digamos, como la punta del tentáculo de todo este monstruo de cosas que están allá en los territorios y que son pequeñas estructuras, pero son pequeñas estructuras que sirven a unas estructuras intermedias y a unas macroestructuras y que ni ellos mismos son conscientes de que hacen parte. Y esto tiene que ver con la gran complejidad, es decir, pareciera que el mal ha encontrado, por eso la Sagrada Escritura siempre nos advierte, ¿no? De que la astucia del mal parece ganarnos y nos dice, ojo, hay que ser mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente, para querernos decir que la astucia del mal, ¿de dónde sale? Pues de seres humanos con la capacidad de crear que tenemos todos. Pero ¿por qué razón el maligno ha podido encontrar la respuesta de que necesita trabajar más estratégicamente si quiere que los negocios le funcionen? Ese es el punto. Que han entendido que en la prosperidad de su negocio depende de su capacidad de trabajar conectados con otros, sumar con otros. Por el contrario, a veces en la otra orilla, ¿sí? En el otro estadio, decimos la gente de bien, los que queremos trabajar por un mundo mejor, estamos llorando por las decisiones de Trump, estamos ahora que están todas esas decisiones y hubo toda una masacre laboral, entonces el riesgo es que nos pongamos a competir por los pocos fondos de la cooperación que hay para la paz y entonces nos estamos sacando los ojos para ver cómo me acomodo yo y el resto no. Estamos sacando protagonismo, los egos, las banderas en la guerra de los logos, los chalecos y demás. Y la complejidad exige definitivamente que desarrollemos una visión muy particular, que sea capaz de abrazar, de comprender esa complejidad. Volvemos a los principios globalizantes, es decir, que sepamos poner distancia de la miradita de lo que a mí me pasa, de lo que me afecta. Pongamos distancia y tratemos de ampliar nuestra visión para entender que a problemas complejos necesitamos esfuerzos más integrales e integradores. Y entonces es un asunto de visión. También es un asunto de profundidad. Si nos quedamos solo viendo las manifestaciones externas y no somos capaces de ir detrás de eso, ¿sí? La mejor manera para explicar esta clave es la que, yo no sé si ustedes han visto la maleza. Cuando nosotros decimos hay que acabar con la maleza, los campesinos saben que rozar la maleza no soluciona. Rozar la maleza simplemente quita lo visible, pero el sistema de raíces de la maleza tiene como una lógica circular que se va regando por debajo de la tierra. Y ese nivel que no es visible, si yo no lo sé comprender y voy con una podadora y simplemente rozo, pues al ratico la maleza vuelve a estar y sale por otros lados y se va regando. Si ustedes se dan cuenta, muchas de las decisiones securitistas, pero también utilitaristas que han hecho los gobiernos frente a los cultivos ilícitos, por ejemplo, reprimen la coca aquí y se
se dispara enseguida en los departamentos vecinos. Es exactamente la metáfora de la maleza, porque atacan solo lo visible del fenómeno, pero nunca quieren ir, a veces intencionalmente, pero muchas veces también ingenuamente, en nuestro caso, en las comunidades, porque no somos capaces de hacer esas lecturas intermedias, esos sistemas de raíces que se encargan de mantener vivos los focos de generadores de violencia. Y entonces allí entran todos estos otros elementos mucho más profundos que tienen que ver con las causas estructurales, las causas históricas, pero también hay unos niveles intermedios y son esos actores que no muestran su rostro, que no son visibles, ¿sí? Los mafiosos no son esos que vemos con las tremendas camionetas, estos son los payasos y los títeres visibles que ponen para que cuando tengan que entregar un positivo la fuerza pública, esos son los primeros que agarran. Pero los no visibles son los que están en los bancos, enquistados en el poder, enquistados en los gobiernos y no necesariamente son tan visibles. No necesariamente tienen esa vida tan ostentosa, son mucho más discretos y tienen otras lógicas de vida. Y entonces, esa incapacidad que tenemos para leer mucho más abajo y de actuar sobre ese sistema de raíces y esos actores intermedios que conectan esas raíces profundas con las manifestaciones visibles de las violencias, a veces sobre ese nivel intermedio es el más desconocido de todos. O nos vamos a lo estructural, tan estructural que decimos, los cambios son históricos, y de eso a veces padecemos mucho en la iglesia. Acuérdense que sagrada paciencia, porque los cambios son generacionales y son históricos, y los cambios de la iglesia mucho más. Entonces hay que esperar muchos siglos para que la iglesia se transforme. O a veces nos vamos al otro extremo de quedarnos como una iglesia bombera o como unos actores bomberos, apague y apague incendios, solo atendiendo lo visible, mitigando el fuego, pero no nos vamos a ese sistema intermedio. A eso me refiero cuando les digo la importancia de comprender, y lo que busca un enfoque de transformación social de conflictos es justamente llamarnos la atención sobre la importancia de reconocer que la realidad, esa realidad que es tan compleja, requiere una mirada mucho más, una visión mucho más profunda, más globalizante, para poder entender la complejidad de lo que representa transformar todo eso y desmontarlo. Entonces es como un pulpo, hagan de cuenta que con una mano está apagando el incendio, pero con la otra está transformando, y es exactamente el caso de las mujeres de Guajira. El pulpo no fueron las mujeres, fueron muchas manos, muchos actores que ellas lograron vincular a ese proceso. El pulpo es el proceso, que lograron conectar estratégicamente capacidades, sueños, estructuras, voluntades y recursos, y entonces fueron capaces de, por un lado, apagar el incendio de la violencia, pero ir previniendo que surjan nuevos incendios, desarrollando capacidades de cómo hacer cada vez que intente brotar de nuevo la violencia, pero por otro lado, las futuras generaciones para ir haciendo una cultura de la paz, pero por otro lado, entrándose al sistema educativo, pero por otro lado, entrándose al sistema económico para que sea más inclusivo, y están atacando las raíces profundas de lo que generaba carne de cañón o caldo de cultivo para la violencia en su comunidad. Eso significa tener esa mirada globalizante, y es un asunto de visión, pero también es un asunto de profundidad. Y entonces, un poco para ejemplificarlo, con frecuencia nos centramos en esos dilemas, desde dónde podemos construir mejor la paz. Hay unas visiones que nos dicen de abajo hacia arriba, porque los pobres son los que sufren las violencias. Generalmente las víctimas las ponen este sector de la sociedad. Otros dicen, no, es de arriba hacia abajo, con políticas públicas, que los tomadores de decisiones se comprometan, pongan los recursos, se conviertan, todos estos canijos que toman decisiones que hacen tanto daño, como estamos viendo ahora en relación a Estados Unidos. Y otros dicen, no, ni lo uno ni lo otro, es del centro hacia afuera, porque es que quienes están en esta lógica son la gente que viene de aquí, pero que ha tenido la oportunidad de prepararse mejor y que tiene conectividad. Entonces ahí está la sociedad civil organizada. Entonces son como estas dinámicas institucionales que se han ido construyendo y que median o que hacen de bisagra un poco entre
los esfuerzos de la base y los esfuerzos de los tomadores de decisión. Sin embargo, pues lo que sucede en la práctica es que los de las bases están angustiados porque su preocupación, más allá del proyecto de nación que quieren construir en paz y del mundo mejor, que lo tienen aquí en su sueño, pero está la preocupación de qué le doy de comer a mis hijos, y si no trabajo, pues no va a haber para comer. Y también está el dilema de quienes están aquí, que han surgido de aquí, pero han probado muchas veces las delicias del poder y con frecuencia terminan también traicionando a aquellos a quienes dicen representar, y esto lo vemos mucho, sobre todo en escenarios a veces de sociedad civil. En cuanto hay una oportunidad, se van a gobierno y dejan de representar a la sociedad civil, pero además pareciera que se olvidaran de las luchas de la sociedad civil que un día enarbolaron las banderas, y uno dice, pero ¿qué pasa? Todo el tiempo hacíamos fuerza para que se abriera el sistema político, y entonces cuando hubo la oportunidad para que gente que viene de la sociedad civil, que no viene a contaminar el mundo político, y llega allá y se acomodaron y se les olvidó, pues tiene mucho que ver con esta dinámica. Y luego estos, pues es que nunca han padecido lo que sufren estos de aquí. Entonces, imagínense, los sistemas de movilidad en una ciudad, ¿quién los planifica? El sistema de transporte público, ¿quién los planifica? Una persona que yo creo que nunca toma un bus. Siempre va en su carro particular. Y entonces, ¿qué sabe cómo va la gente en el Transmilenio o en el metro o en este lado o en el otro? Nunca han salido de su burbuja porque han tenido siempre, digamos, estos escenarios de privilegio, de comodidad, pero además han estudiado en las mejores universidades, siempre tienen la mentalidad. Yo cuando explico un poco esto, les describo un caso. Recuerden que en Colombia tuvimos un ministro de Agricultura, jovencito él, que todo apuntaba que iba a ser heredero del trono, y alguna vez se armó un escándalo porque le quitó un lote, un predio que había sido asignado para los desplazados de la violencia en Colombia, y él salió a los medios de comunicación a defender su decisión, que se lo quitaba a los desplazados, a las víctimas del desplazamiento, y se los estaba entregando a unos empresarios. Y él dice así con toda, porque yo creo firmemente que ni siquiera estaba pensando que actuaba, que estaba traicionando con eso a las víctimas. Él simplemente, pues, piensa como piensa quien ve desde esa óptica. Dice, no, es que este es un predio que está ahí y se lo han entregado a ellos, pero ellos no tienen ni capital, ¿con qué producen eso? En cambio, se los quito a ellos, se los entrego a los empresarios que tienen el capital, que lo ponen a producir y que les den empleo a los desplazados. Esa es su lógica. ¿A qué responde esa lógica? Pues a lo que él ha visto toda su vida. Fue formado en esa estructura y responde a lo que esa estructura le ha enseñado. Y entonces, más allá de que si vamos a entrar en el debate que es bueno, que es malo, que es perverso, a quién le obedecen y demás, lo que está reflejando es que esa es una posición con la que siempre nos encontramos cuando tratamos de comprender entonces desde dónde tiene que ser el cambio. Y lo que nos propone el enfoque de transformación de conflictos, es decir, todos son importantes porque tienen sus bondades, pero cómo neutralizamos los desafíos que tienen, los riesgos que tienen, construyendo capacidades horizontales y capacidades verticales. ¿A qué se refiere eso? Conectando los esfuerzos de quienes están adentro del mismo nivel. Quienes han tenido experiencias de acompañamiento a víctimas saben todo lo difícil que ha sido que el movimiento de víctimas en un país como Colombia se ponga de acuerdo en una agenda de paz. Tenemos víctimas que están igualmente polarizadas como todo el país. Y entonces, ¿cómo lograr un consenso mínimo de qué es lo mínimo que deja satisfecha a las víctimas de un proceso de paz, por ejemplo? Eso significa capacidad horizontal, y por eso metodologías como la de diálogos improbables lo que busca realmente es que esos que han estado como en posiciones antagónicas puedan juntarse y conversar y tratar de decir, aunque en muchas cosas no nos podremos poner de acuerdo, en estos mínimos. Hay otro esfuerzo que tuvo alguna vez la Comisión de Conciliación Nacional, donde hablaba de los mínimos de la paz. Y hay una cantidad de esfuerzos que están orientados a tejer entre los pares de un mismo nivel
cómo reconstruir las confianzas, porque la violencia lo primero que acaba, además de la verdad, es la confianza. La desconfianza se vuelve casi un mecanismo de supervivencia. Entonces, trabajar en reparar, en restablecer relaciones y vasos comunicantes entre actores dentro del mismo nivel es fundamental. Por eso hacemos reconstrucción del tejido social, por eso hacemos movimiento, plataformas de sociedad civil organizada para que respalden los movimientos sociales, pero que también incidan ante los tomadores de decisión, y por eso trabajamos en generar unas concertaciones para no vivir lo que está pasando con la paz en Colombia o en varios lugares de América Latina, donde la paz se quedó secuestrada en medio de la polarización entre los partidos políticos. Y entonces se vuelve un motivo para decir ese es el antipaz y este es el propaz, y entonces, pero resulta que se volvió, fue el caballito de batalla para obtener los votos, y luego volvemos a la misma frustración de siempre. Y entonces tiene mucho que ver con la necesidad de decir, miren, la paz es un bien superior y tiene que estar por encima de estas diferencias políticas. Pero hay unos mínimos que necesitamos dialogar y ponernos de acuerdo como país. Y en eso no estamos trabajando como sociedad, por ejemplo, en el caso colombiano. Hay un esfuerzo que está haciendo México, por ejemplo, en los diálogos nacionales por la paz. Todavía yo no logro entender en qué momento va a intentar hacer este tipo de esfuerzos de tomar a esos lugares más antagónicos, sino que lo está haciendo un poco como haciendo acuerpamiento en los territorios para que se dialoguen entre diversos actores, pero todavía no es tan claro en qué momento va a intentar hacer esas conexiones de los polos más opuestos. Y también la capacidad vertical, que tiene que ver en cómo conectamos los esfuerzos entre los niveles. Puesto esto en el caso de las mujeres de Guajir, ustedes se van a dar cuenta cómo ellas trabajaron adentro de cada nivel, logrando poner a comunicarse entre actores, y luego trabajaron conectando todos los tres niveles. Y eso es lo que nosotros entendemos, ¿sí?, como el construir paz social, que es la capacidad horizontal. Paz social es lo que permite que, aunque seamos distintos, no nos matemos, porque somos distintos en las ideas políticas, porque somos distintos en las culturas, porque somos distintos en los credos, o porque somos distintos. Eso no tiene que ser motivo para seguirnos estigmatizando y asesinando. Eso es paz social. Pero la capacidad vertical, en cambio, tiene que ver con justicia social, es decir, cómo transformamos las causas estructurales, el sistema de raíces de la maleza. Entonces, el trabajo es en estos sentidos. ¿Esto lo puede hacer un solo actor? Perdonen que lo diga de esta forma, pero como dicen los amigos mexicanos, ni madres. No se puede solos. Y ese tal vez ha sido el principal pecado de los artesanos de paz. Y es que nos creemos los dueños del conocimiento, nos creemos y andamos, y eso es un daño que también ha generado mucho la cooperación, porque aprendemos a competir por los fondos de la cooperación. Entonces cada quien está tratando de encontrar la receta mágica, el elixir para construir la paz, y entonces sí es, y entonces queremos promocionar así como el noni que sirve para todo, y entonces mi receta es la que sirve para todo y es la única, y entonces para competir por los fondos, y allí es donde seguramente estamos echando a perder mucho de las posibilidades de tan buenas cosas que sí tenemos para hacer. Y entonces la tarea aquí es, uno, ¿cómo logramos que más y más personas entiendan que todos tenemos que estar ahí dentro de esa red? Y dos, que más y más entendamos que todos tenemos, que el cambio es con todos, que todos tenemos la corresponsabilidad y el potencial aporte de transformación, y que a partir de ahí tenemos que empezar a construir acuerdos frente a cuáles son los mínimos en los que queremos caminar, para tener una visión compartida de lo que es la construcción de la paz. Entonces, cuando hablamos del enfoque de transformación de conflictos, significa poder entender esta complejidad y poder entender que desde la paz, desde la artesanía que es la paz, lo que tenemos que ir haciendo es ese andamiaje, como ustedes mismos lo han dicho, de ir conectando de manera organizada el bulto de anzuelos para que funcione bien, las piezas del rompecabezas para que funcione bien, todo lo que ustedes dijeron que era la complejidad, ¿sí? Y entonces, 3 pistas muy concretas para adentrarnos en
en lo que significa, y ya cierro allí para que podamos rumiar un poquito esto, porque también, como ustedes decían, es mucha información. 3 pistas. Digamos, para que, y esto lo corroborábamos hace poco cuando en la comunidad de práctica Caminando hacia la Paz tuvimos una primera charla sobre cómo enfrentar estos problemas ahora de las gobernanzas criminales en los territorios. Y llegó a esta misma conclusión, y esta conclusión, ¿sabe dónde nació? Nació en Colombia, construyendo los ejercicios de memoria histórica. Cuando le preguntábamos a la gente cuál, es decir, qué pasó, en dónde como país nos perdimos en esta lógica de la violencia de un lado y del otro, y entonces las comunidades dicen, pues es que nosotros nunca vimos llegar la situación que hoy tenemos, de las masacres, de la avanzada, porque mientras hay un solo actor armado en el territorio, hasta lo vemos bien, lo vemos legítimo. Ante la ausencia del Estado, que es el regulador de la convivencia, pues vimos bien que nos vinieron los amigos del monte y nos ofrecieron que ellos nos iban a defender delante del gobierno, de los abusos del gobierno, que iban a reemplazar el gobierno, entonces sí, pusieron escuelas, y nosotros vimos que todo era bueno. Y nosotros aceptamos, y es que hasta aquí la gente no se perdía las cosas, porque ellos hacían juicios y entonces las cosas no se perdían. Y la gente aceptó que hubiese un actor armado en el territorio y aprendió a convivir con eso. Muchos no estaban tan de acuerdo, pero por lo menos decían, mientras no se metan conmigo, yo no le entro a ese asunto, pero el problema es cuando viene un bando contrario a disputarse el control del territorio, y entonces es cuando la gente que convivió con ellos terminó siendo estigmatizada como siendo la base social de ese actor armado. Y entonces la forma de aparentemente debilitar y competirle al otro, como decía un obispo de San Vicente del Caguán, en pelea de elefantes, quien pierde es la hierba. Es la base social. Porque hay ahí una relación que se genera, es decir, para que un actor armado pueda entrar en un territorio, necesita unos mínimos de legitimidad, ¿saben? Y algunos lo hemos visto. En México, el crimen organizado también ha hecho cosas similares. En COVID atendieron médicamente, repartieron despensas a la comunidad, casi que tienen una Cáritas paralela. Y empiezan a legitimarse o hacen control, dicen ellos, o limpiezas sociales, que es una expresión tan fea que utilizan en Colombia. Y es que de repente empiezan a desaparecer y asesinar a los drogadictos, y entonces eso la gente lo ve bien, pero lo que está haciendo es legitimar la presencia de ese actor. Entonces, claro, llega un actor distinto y lo que hace es, ¿eso que nos dice? Convirtamos eso en lo positivo, en la construcción de la paz, es que si nosotros tenemos comunidades sólidas, cohesionadas, no le es tan fácil a un actor armado dominarla, controlarla y sobre todo legitimarse con ella. Pero ellos saben leer muy bien nuestras conflictividades. Ellos saben leer muy bien, y no solo un actor armado. Las multinacionales con las que nos enfrentamos para defender la casa común muchas veces tiene que ver exactamente la misma dinámica. Llegan, se dan cuenta los liderazgos que hay en la comunidad, se compran al que saben que se puede dejar comprar y los ponen a pelear. Y la pelea no se vuelve contra la multinacional, sino adentro de la comunidad, porque unos dicen que son enemigos del desarrollo y los otros son los que quieren el desarrollo para la comunidad. Ponen a pelear, rasgan el tejido social, y por eso trabajar sobre el tejido social, generando cohesión, es una forma muy estratégica de en la base trabajar en la construcción de la paz. Luego se cooptan la institucionalidad, nos decía la profesora Ley, que fue la que nos dio esta charla, nos decía, ¿por qué necesitan ejercer control político? Por eso financian campañas, ponen candidatos, no es tanto porque les interese tomar las decisiones del pueblo y bueno, o sea, también se roban los presupuestos, pero es fundamentalmente porque necesitan impunidad. Y tomando control político, pues se garantizan que no los van a vigilar, que pueden hacer lo que quieren y por eso pueden hacerlo. Y luego el control territorial. ¿Por qué lo hacen? Pues porque logran tener allí los intereses bien cuidados, ¿sí?
Y las dinámicas de la violencia, de hecho eso lo van a ver ustedes más en profundidad en el siguiente módulo, las dinámicas de la violencia tienen mucho que ver con este nicho. Y es que de repente hay comunidades que dicen, no, aquí no pasa nada, aquí todo es, por allá afuera los pueblos vecinos sí se matan y aparecen muertos y de cada rato y secuestrados, aquí no pasa nada. Y a ustedes no se les ocurre pensar que eso tiene una explicación. Muy seguramente porque ahí está la familia de alguno de los duros y por eso le interesa que no haya nada, o porque ahí están los intereses económicos del duro, no le interesa que la plaza se le dañe y por eso la cuida de que no haya violencia ni nada, no pasa nada. Pero por el contrario, cuando alguien quiera llegar a disputarle el territorio y esas rentas, pues al primero que va a afectar es a ese territorio. Entonces, por eso, en Colombia vimos muchas veces territorios que se limpiaban las manos. Eso, algo harán mal que les está pasando lo que se está pasando y bien merecido lo tienen. Por cocaleros, por guerrilleros, por no sé qué. Las ciudades. Cuando se vinieron los bombazos para las ciudades, entonces sí nos dimos cuenta que el asunto era distinto. Entonces, por eso tiene mucho que ver las dinámicas que se ejercen de violencia sobre los territorios están intencionalmente, porque el control territorial significa controlar los medios de vida, controlar y van dañando la cultura, las formas de relacionarse y de interactuar. Por ejemplo, piensen ustedes en la masacre del Salado que está cumpliendo 25 años, esa tragedia tan horrorosa. ¿Cómo resignificó la violencia el campo de fútbol, donde masacraron, jugaron fútbol con las cabezas de la gente? Piensen en eso, o sea, cómo resignificó el territorio, que es después de ese hecho para la comunidad, ese lugar que es un santuario de vida, porque es donde se juega deporte, donde se trabaja por la salud de las personas, ahora era un lugar de muerte. Y por eso muchas veces construir paz es recuperar el territorio, resignificándolo para la paz, porque la violencia ha ido marcando los territorios. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos cómo trabajar por la paz, aquí hay 3 nichos muy concretos, que son sumamente estratégicos y que tienen mucho que ver con este triángulo. Para los que no nos gusta ver la sociedad piramidal, entonces veámosla así. Y tratemos de entender que trabajar con distintos actores, pero a estos 3 niveles es sumamente estratégico, porque es la manera de desmantelar, esa es la palabra adecuada, desmantelar el control que estas instancias criminales pretenden dominar y controlar dentro de los territorios. Y por eso es tan importante que nosotros hagamos conciencia de que esto no es tarea para uno solo, ni para una organización chiquita, sino que es para muchos haciendo al mismo tiempo cosas a distinto nivel y de distinta manera para poder, de manera estratégicamente conectada, lograr transformaciones reales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Como no les puedo ver las caras, voy a bueno, tampoco las veo así porque solo hay 2 cámaras prendidas. Ah, ahora sí. ¿Pueden levantar su mano? O escribir en el chat, en caso de que lo deseen. Maritza, adelante. Ahora que te escuchaba, pensaba en lo difícil que resulta construir o contribuir a la construcción de la paz desde la base social. Tengo poco tiempo de regreso aquí en Acapulco y estoy incorporándome a actividades parroquiales y conociendo o reconociendo lo que ha sucedido después del Otis, después del John, después de la pandemia, y lo difícil que resulta volver a congregar a la comunidad, volver a congregar a las personas y que vuelvan a confiar en que es posible hacer algo juntos. O sea, no es tan sencillo. Pero es, como decías, ¿no? A paso lento, con pequeñas acciones y con
perseverancia y constancia, ¿no? Con creatividad, pensando en no cansarse precisamente de estos esfuerzos. Y creo que sí es posible, o sea, creo que sí es posible, pero en el caso, por ejemplo, en el caso de Acapulco, sí vemos mucho los efectos del Otis y los eventos que se han presentado y la violencia y demás. Y es como en muchas colonias, en muchas parroquias, es como intentar volver a construir, ¿no? Intentar volver a cohesionar a las comunidades. Entonces, esto que dices, pues es muy cierto. Es muy necesaria la creatividad. En la clase pasada hablabas de un término de la imaginación moral. No sé si va por ese sentido. Pero sí, efectivamente, requiere de habilidades para crear equipo, para dialogar, para ver cómo es posible, ¿no? Pero también con esta capacidad de sueño y de esperanza, ¿no? Porque ya estar en el terreno es ver lo difícil que resulta. Sí. Sí. Yo te diría, Maritza, que es más fácil de lo que pensamos. En realidad, lo que nos cuesta es romper nuestros propios esquemas, ¿no? De los que venimos. Y en la sabiduría popular hay muchas respuestas. Y a lo mejor lo que tenemos que pasar es por estos filtros, digamos, la comprensión de lo que estamos haciendo, porque no tiene que ser ni siquiera un proyecto nuevo, sino resignificar lo que hemos venido haciendo mal y darle otro potencial, otro enfoque. Miren, yo les pongo un ejemplo concreto. En la idea de reconstruir los vínculos de la comunidad, pensemos un poco en eso. La violencia llegó, les enseñó a desconfiar, se ven con desconfianza. Y me impactó mucho lo que tu obispo nos dijo cuando llegamos a lo del Otis. Dijo, es que aquí ya no hay vecinos, lo que la gente se tiene es miedo entre ellos. ¿Sí? O sea, esa categoría de vecindad ya no existe más aquí en las colonias. La gente trata de vivir con el menos contacto posible para no ponerse en riesgo. Eso me marcó muchísimo. Entonces, imagínate qué solidaridad puede haber. Nos inventamos un tema de unas ollas comunitarias. Eso era un pretexto, pero era simplemente para que ellos volvieran a descubrir la capacidad de resolver problemas si trabajan juntos y empezar a reconstruir la confianza. Y de esa misma dinámica la imprimimos con los techos y esa misma... Pero la iglesia está llena de oportunidades poderosísimas para hacer eso. Lo que pasa es que poco a poco fue perdiendo su presencia en los vínculos comunitarios, porque se volvió un dispensario de servicios pastorales. Es la iglesia acá metida en una estructura y la gente viene a proveerse de los servicios de la iglesia. Entonces la gente tiene que venir a proveerse de los servicios, de la misa, de los sacramentos, pero la iglesia renunció a tener la presencia que debería tener en los vínculos cotidianos de la gente. ¿Qué tal si en lugar de que la gente tenga que venir a la misa todos los días, al menos un día de la semana, empiece la parroquia como estrategia a ir cuadra por cuadra de las colonias a vivir la Eucaristía con ellos, a comer con ellos, a concentrarse? Eso tiene más poder transformador que esperar que porque la gente venga a misa y vamos a orar y a hacer la oración de la paz y ya eso va a lograr la paz en la colonia. No va por ahí. ¿Y cómo podemos intencionar lo que sí tenemos? La Eucaristía como un signo de comunión tiene toda la analogía, lo que representa la Eucaristía, para ir a vivir una experiencia de comunión y reconstruir desde ahí los vínculos en la comunidad. Tenemos toda la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Pero si no cambiamos las formas convencionales, las formas en las que ahí es donde viene el espacio creativo. Necesitamos romper los paradigmas de que vengan a nosotros porque los sacamos de la cotidianidad. Luego convocamos a la gente a un taller, los sacamos de su cotidianidad. ¿Y por qué no vamos a su cotidianidad y trabajamos en su cotidianidad y allí con ellos construimos ese nuevo sistema de vínculos que necesitamos? Adelante, José, y después Miriam. Y Ceci. Y Ceci.
José. Sí, perdón, es que no encontraba dónde desbloquear el micrófono. Sí, yo creo que esto último que dices, bueno, a mí, retomando lo de las mujeres de Guajir, yo creo que la elección del mercado como espacio de relaciones, o sea, como que de pronto hay que buscar ese tipo de lugares donde en la pirámide interactúan los distintos actores. Y en la búsqueda de derechos civiles hay un video buenísimo de la no violencia, de la lucha racial ante la discriminación de los negros en Estados Unidos. Ellos escogieron las cafeterías, ¿no? Como para empezar a tener incidencia o los lugares donde podían incidir. Yo creo que a mí de pronto esa creo que es una clave muy bonita, ¿no? O sea, como hay lugares donde interactúan, ¿no? Los grupos que pueden ser posibilidades de construir relaciones, porque yo creo que como dices, ¿no? O sea, la construcción de relaciones es lo que le da como fortaleza al proceso, ¿no? Y acá dice Cecilia que Sí. los medios de transporte también, ya ven el pecero en México, el Transmilenio acá. Exacto, exacto, total. Miriam, después América. Después Ceci y luego América. Bueno, buenas noches a todos y todas. Gracias, Rosa Inés. Yo creo que hace una charla súper, muy, con mucha información. Y siempre que vas hablando y pues dando los casos, yo voy pensando en la realidad en Bolivia. Aquí en Bolivia no hemos tenido pues conflicto armado como en Colombia, como en México. No tenemos no hemos tenido, gracias a Dios, esos brotes de violencia tan fuertes. Entonces, y por otro lado, el rol de la iglesia desde hace ya 20 años, desde que entra Evo Morales, se ha perdido, ¿no? La iglesia anteriormente, antes de Evo Morales, 2004, era mediador, y estaba en los conflictos, la iglesia católica, ¿no? Ya con Evo Morales, hasta sale de la Constitución y no, pues no tiene ningún rol. Y como conferencia episcopal, la iglesia en Bolivia ha perdido ese rol, ¿no? Ya ni siquiera en su enfoque o en su marco estratégico está el tema de construcción de paz o lograr una cultura no existe, ¿no? Están pues enfocados, no sabemos en qué realmente, y eso apena muchísimo porque todo el espacio que teníamos como iglesia católica pues se lo ha perdido, ¿no? Todo ese rol también se lo ha perdido. Los mediadores habían obispos que tenían pues una capacidad de mediar y de incidir muy fuerte, pues ya no están, no tienen un rol, no existen. Y en todos los espacios, lo que tú decías de las parroquias, por ejemplo, o sea, no hay ese empuje, ese impulso a que las parroquias trabajen en sus comunidades con la gente. O sea, además de dar la comunión y hacer las misas, las parroquias han perdido todo ese rol. Entonces, eso, por un lado, es muy triste, porque, o sea, si bien no ha habido conflicto armado, yo puedo decir que este país es muy diverso. Si en la zona del altiplano no hay conflictos fuertes, en la zona del Chaco, donde están los guaraníes, todavía hay mucha pelea por el territorio, ¿no? O sea, hay comunidades guaraníes que están sometidas, que todavía los feudos y los señores feudales funcionan y son prácticamente pues esclavos, ¿no? Que no tienen, que trabajan por un pedazo de tierra o por un poco de alimento y no tienen un salario, no tienen jornada, no tienen cero beneficios sociales, por supuesto. Igual en la Amazonía es una realidad tan diferente donde hay conflictos por los recursos naturales muy grandes, donde la droga ha entrado con mucha fuerza, que aquí en el altiplano pues se lo escucha como una realidad que realmente nadie conoce, ¿no? Y la profundidad del conflicto nadie lo conoce, sino los que están ahí, que conocen su realidad, ¿no?
Entonces, sí es muy complejo, eso puedo decir, hay mucha complejidad. Pero no se me asusten, que para eso están en el diplomado. La idea es que con los módulos ustedes van a ir teniendo las herramientas un poco para aprender a ordenar esa complejidad. Lo que no hay es que renunciar a actuar en la complejidad, conscientes de la complejidad, porque si no, nos volvemos simplistas, nos acomodamos en las formulitas y caemos en un activismo, pero que no transforma de fondo nada. Entonces, allí es donde está la clave del asunto. Ceci, América y luego Freddy. Adelante. Ceci. Piensa. Adelante, América. Entonces. Creo que estás en mudo. Activa tu micrófono. Bueno, algo pasó. Adelante, Freddy, a ver si... Sí, bueno, yo quería comentar que con todo lo que nos está mostrando en esta sesión y hoy, mientras estudiaba un poco, ¿verdad? Los temas, pensaba y veía un poco también la situación, digamos, acá en mi país, El Salvador, ¿verdad? Que es un país pequeño, aparentemente, pues estable ahorita, en paz, podríamos decir, después de casi 3 años de un régimen de excepción, ¿verdad? Donde pues han sucedido tantas cosas. Si bien es cierto, el crimen organizado, la pandilla, la extorsión, todo eso ha disminuido. Y es más, tengo que hablar suave porque enfrente de mi casa tengo una estación policial, ¿no? Entonces, y estamos en una situación donde es bien complejo hablar de estos temas, es decir, expresar algo que vaya, digamos, en contra del gobierno, aquí está difícil, está complicado, ¿no? Es como correr un riesgo. Pero yo ahora me transitaba por una carretera en estos últimos días y veía también como algunas pancartas de no a la minería, ¿verdad? Y entonces yo analizaba hoy ese tema porque, es decir, la gente de base, la gente rural o la gente que va a ser, digamos, afectada directamente, sus medios de vida o por el tema de agua, quizá hay gente que de repente pues no tiene la capacidad de defender esos mismos derechos, ¿no? Y ahí veía yo cómo entra en juego los liderazgos intermedios que usted mencionaba, porque hay líderes intermedios que yo sé que están actuando en este momento. Bueno, de hecho, en El Salvador, la iglesia católica como tal, la conferencia episcopal ha sentado base, ¿verdad? Ha tenido como un acuerdo, ha hecho pronunciamiento y ha dejado en claro su, digamos, no aceptación de la minería. Pero así también hay otros líderes locales, como por ejemplo, hay una red de radios comunitarias que se llama ARPAS, ¿verdad? Y aquí en mi zona hay una radio específica que es la Radio Segundo Monte, hay unos líderes ahí que siempre están, ¿verdad? Y hoy le decía a mi esposa, mira, hay líderes que son natos y bueno, algunos lo hacen por empleo, por algún proyecto, pero hay otros líderes que no, que lo hacen por pura voluntad propia, por puro compromiso social, ¿verdad? Y qué bueno que existan. Y ella me decía en su momento, mira, Freddy, yo creo que esos líderes, Dios los pone, me decía, Dios los hace suscitar para que hilen, para que vayan haciendo como esas puntadas de las que habla, ¿verdad? Rosa, ¿no? Y que van como haciendo ese camino, haciendo ese esfuerzo para que se logren esos cambios. Adelante, Miguel. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues igual, sumando al podcast que también nos dejaron escuchar, pues a mí me gustó mucho, en especialmente pues el verbo que sale ahí, que es soñar, y soñar es lo que nos mantiene siempre con esta esperanza, ¿no? Y actualmente creo que voy encontrando más personas que soñamos despiertos.
y eso me gusta porque el sueño nos va acercando pues a la realidad que queremos. Si no tuviéramos en nuestra imaginación esos lugares que queremos, que deseamos, si no tuviéramos esas experiencias que estamos pasando, que nos muestran las noticias, algunas más amarillistas, otras más pues agresivas, que al final de cuentas, como decían hoy en la clase maestra, pues viene en un sistema, ¿no? de género mundial, en donde también esas prácticas de lanzar noticias pesimistas, noticias que causan morbo, que causan pues una alteración más de agresividad a las personas que lo vemos, pues es un generador de economía para algunas personas que están detrás de esas empresas de comunicación. Y pues el soñar a mí me hace pensar en esos canales de noticias donde las noticias sean más agradables. Y eso mezclado del podcast con la reflexión que tienen pues en el PDF que nos dejaron leer, pues habla mucho de esa comunidad, ¿no? De que pueden haber dos comunidades que tienen diferentes sueños, pero al final de cuentas los sueños involucran a más personas y ven el bien de las demás personas. Y muchas veces nosotros nada más vemos el bien nuestro y el de nuestros familiares o cercanos, pero no sabemos que si nosotros logramos establecer ese sueño, esa mezcla de comunidad, del bien por los demás, esto es como un boomerang. Y todo lo que se siembre, no lo vamos a cosechar especialmente nosotros, pero nuestras generaciones futuras, nuestros hermanos, nuestros hijos, incluso igual hasta uno mismo lo puede constatar ese boomerang, en donde haces una buena acción y a raíz de esa cadena de buenas acciones se va desatando toda una cadena de acciones buenas. Y sin saberlo, puede llegarle a tu papá, a tu mamá, a alguien. Entonces yo soy muy creyente de eso, de esos sueños, de esos sueños que las comunidades tienen y que en algún momento nos encontramos y nos vamos a encontrar con muchos y con muchas más. De eso estoy muy seguro. Ese es mi comentario y muchas gracias por escucharme. Gracias Miguel. Bien, pues justamente América puso una pregunta que me parece clave. Que si les puedo dar un ejemplo de cómo hacer eso en la escuela, en el ambiente escolar. Esto aplica en cualquier escenario donde nos movamos. Por eso yo les decía que les damos como las maquetas y ustedes llenan eso de contenido de acuerdo a su propia realidad y desde dónde se ubican como constructores de paz. Entonces, hagamos de cuenta que esto es una escuela. Trabajar sobre el tejido social de la escuela es poder construir, digamos, un ambiente escolar seguro, donde digamos, se geste un sistema de vínculos fuertes entre los niños y niñas, donde ellos descubran que aunque viven a lo mejor en sus comunidades, en sus familias, situaciones conflictivas, situaciones de violencia, cuando llegan a su escuela, llegan a un lugar seguro. Y entonces afrontar, por ejemplo, el tema de la discriminación, el tema de la exclusión, el tema del bullying, del acoso, afrontarlo y transformar eso bajo una perspectiva de trabajar con ellos vínculos, formas en que ellos pueden aprender a verbalizar, a desarrollar habilidades comunicacionales para que todo eso es trabajar en el sistema vincular. Y cómo hacer de ese espacio durante la jornada que la escuela sienta, el alumno sienta que llega a su lugar seguro en la escuela, que es como el santuario de vida. Pero luego la escuela no es solamente los alumnos, es una institución, es una infraestructura que no solo la infraestructura física, tiene una autoridad, tiene una forma de gobernanza, donde también muchos de nuestros sistemas educativos están basados en formas coercitivas y violentas. Y entonces, ¿cómo revisar a la luz de eso de tal manera que no haya una lógica vertical de ejercicio del poder y de la autoridad, sino cómo podemos construir? En el distrito de Bogotá, FICOMPAS hizo una experiencia muy interesante. FICOMPAS es una organización de la Arquidiócesis de Bogotá que trabaja fundamentalmente con jóvenes, y el distrito
de Bogotá les hizo una invitación a que les ayudara a pensar un sistema de las estructuras públicas, del sistema educativo público, y que puedan, y fue interesantísimo, sobre todo cuando empezaron a acompañar la reflexión de que los marcos normativos que tenía la escuela ejercía dominio y poder que no era sano porque reproducía muchos de los contextos de violencia que los jóvenes vivían afuera. Y entonces repensarse un poco ese marco normativo y desde ahí ser capaces de construir una gobernanza educativa que sea favorable para la convivencia dentro de la escuela entre padres de familia, cómo dar participación a los estudiantes, dar participación a los padres y construir de manera más horizontal, interesantísimo. Y cómo el territorio de la escuela, por ejemplo, el cómo resignificar Antanas Mockus como alcalde cuando ejerció toda esta dinámica. Recuerden que en la época de Antanas Mockus era la época en donde estallaban bombas en cualquier lugar en Bogotá o en Medellín o en cualquier lugar. Entonces, él habló de los santuarios de vida y entonces señalizó que los templos, los hospitales y las escuelas eran santuarios de vida y eran intocables. Es una manera desde la sociedad de decirle, este es nuestro territorio y con esto no te metes. Son santuarios para la vida y no para la muerte y ustedes no lo van a venir a tomar por el uso de la fuerza. Pero también resulta que los murales, la forma en la que está a veces organizado visiblemente, genera una lógica relacional en que ellos, los estudiantes, los padres de familia, los docentes, sientan que ese es su territorio seguro o no. Y entonces, ¿cómo pueden recuperar eso como un territorio para el ejercicio de la convivencia y la paz? Y eso, por ejemplo, el muralismo, destacando los valores de la paz, de la convivencia, de los sueños de los estudiantes, cosas como esas. Y eso lo entendió bastante bien Sergio Fajardo cuando se pensó en resignificar lugares públicos, por ejemplo. Y entonces eso pensárselo adentro. Por eso cuando yo les decía, esta pirámide no es solamente un país. Aún en la base, aquí hay pequeñas pirámides. Entonces, es como poder entender que esto aplica en el ambiente donde uno esté. Donde uno esté siempre va a haber una estructura que es la autoridad y la institución, y que ejerce poder y que ejerce autoridad, y que entonces cómo construimos unas lógicas de gobernanza basada en la paz y en la no violencia, y cómo construimos unos vínculos culturales, económicos con el territorio como el lugar donde cabemos, que es la casa de todos, para la vida y no para la muerte. Y eso es una forma muy concreta de entender allí en esos lugares, en una colonia, y esto nos da muchos elementos para empezar a entender cómo podríamos resignificar. Entonces, les decía, las prácticas, por ejemplo, la preparación de las fiestas patronales. Las fiestas patronales se las han ido quitando el crimen organizado a las parroquias. Ellos imponen quiénes son los que llevan hasta orquesta ponen los juegos estos mecánicos. Entonces, vamos a permitir que un espacio que era tan nuestro para vivir la fiesta, que es la comunidad del santo patrono, digamos, se desdibujó y les permitimos que nos roben algo tan importante para la vida de la comunidad como es una fiesta patronal. La paganizaron, pero además, perdonen que use esta expresión, pero la prostituyeron. Y lo que es peor, en otros lugares donde todavía el crimen no controla eso, pero se volvió un factor detonante de conflictos, de peleas, de machetazos, de riñas, horroroso. Tenemos esa oportunidad, ¿por qué no recuperamos ese tipo de prácticas y las resignificamos desde cómo prepararla, contando con la comunidad en la preparación, en hacer una cosa que vaya ambientando, que vaya generando intencionalmente puesta para reconstruir los vínculos de la comunidad? Y ahí viene la píldora que le quisiera agregar, y es cómo en esto juega un papel importante la comunicación. Yo desde ahora les empiezo a decir que en el último módulo ustedes van a estar trabajando mucho ese aspecto comunicacional, y es cómo la comunicación puede hacer un servicio a la paz. Desde la forma en que vemos la complejidad de las relaciones, de la realidad, perdón, desde esto, porque si la comunicación no tiene una visión de la complejidad,
pues lo que comunica son solamente cosas emergentes, superficiales, pero no análisis investigativo, no necesariamente para ayudarle a la sociedad a comprender, sino que se vuelven estrategias comunicacionales para servir a uno o a otro bando. Y de lo que adolecen nuestros países, que están tan divididos y tan polarizados, es que hayan herramientas y mecanismos comunicacionales que tiendan puentes entre esos polos opuestos. ¿Estamos de acuerdo? Pediste la palabra, Ricardo. Sí, solo era para compartir o ampliar un poquito lo que pedía la compañera con respecto de dentro de las escuelas, el trabajo dentro de las escuelas. Yo actualmente estoy terminando mi licenciatura en Pedagogía y Derechos Humanos, y dentro de los proyectos que ahorita nos están solicitando para la graduación es que trabajemos con escuelas, y se nos presentó un caso así. Entonces, dentro de las estrategias de trabajo a realizarse fue primero estudiar todo el contexto, ¿verdad?, en el que los niños se encontraban, y la otra fue la disposición de las autoridades para poder trabajar sobre estas temáticas, porque muchas veces las autoridades no están en disposición de trabajar estas temáticas, las cuales en algún momento podrían generarles algún tipo de problema dentro de las propias instituciones y dentro de las instituciones que les supervisan, ¿verdad? Hacer visible toda la problemática que tienen es un punto en el que los vayan a tener más supervisados o más vigilados. Entonces, pues se habló, se coordinó con las autoridades de la institución. El trabajo que se hizo fue un trabajo bastante largo porque no querían ceder, no querían realmente ellos comprometerse a tener a hacer ese trabajo, ¿verdad? De todos estar en sincronía, en donde realmente hubiera un espacio seguro para los niños y pudieran ellos sentirse en paz y seguros, ¿verdad? Entonces, fue un trabajo bastante arduo, y les digo, ahora, gracias a Dios y a las autoridades, pues después de trabajar casi por 7 meses con ellos, las pláticas y las negociaciones que se hicieron con otra institución que trabaja derechos humanos acá también, las capacitaciones a los docentes y todo, pues realmente les hizo entrar en conciencia de la importancia de que los niños sintieran que ese lugar tenía que ser un lugar seguro para ellos, y se dignificó bastante. Ahorita ya se está empezando a trabajar las charlas con los niños y con los padres de familia, ¿verdad? A veces suele ser un trabajo largo, pero es un trabajo que al final es muy satisfactorio el ver los resultados de poco en poco. Gracias, Ricardo. Ese ejemplo concretamente nos muestra cómo la gradualidad, la progresividad de los procesos y que tienen sus tiempos, ¿no? Y con esto justamente para cerrar el tema de hoy es eso, o sea, realmente el marco integrado de la perspectiva de construir paz mediante el enfoque de transformación social de conflictos integra los niveles de la transformación, ¿sí? Que no es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, del centro hacia afuera, sino de adentro hacia afuera. Es decir, empieza con transformaciones personales, ¿sí? Necesitamos muchas más personas conscientes de que son corresponsables de la construcción de la paz y que conscientes de eso transforman su sistema de relaciones, ¿sí? Y cuando hablamos de personas, relaciones, es el trabajo de base. Construir paz en la base es transformar
el tejido social, y eso se hace con personas y las relaciones entre las personas, ¿sí? Luego, cuando hablamos de las instituciones, tiene que ver con las estructuras, ¿sí? Que existen, actores sociales, actores políticos, actores económicos, que también tienen que generar las condiciones para que haya transformación de esas condiciones económicas, políticas para que haya participación, y cultural, que tiene que ver con lo económico, lo territorial, lo cultural y lo ambiental. Y en este otro eje tiene que ver con el cuándo, y es que son procesos de largo plazo, y que tiene que ser consciente que las dinámicas de las violencias pasan por momentos, y que por lo tanto construir la paz dentro de esos momentos tiene formas de hacerse diferencialmente. No es lo mismo trabajar paz en un contexto de crisis como está pasando en este momento en el Catatumbo en Colombia. Ahí lo que hay que hacer es paliar la crisis, y eso es construir paz también, ¿sí? Después de que pase la crisis, hay que recomponer todo el tejido social que quedó rasgado por cuenta de la violencia y la experiencia traumatizante que se vivió. Pero después viene la estabilización, capacitar, generar condiciones, proyectos de vida, y luego sí, como la construcción del futuro deseado. Aprovechando la metáfora que nos mencionó Miguel del podcast, hagan de cuenta que la construcción de la paz desde este enfoque de transformación de conflictos integra los dos ejes, los niveles en el marco vertical y los momentos lógicos de la transformación en el eje horizontal. Es como el marco, el telar. Para tejer la paz, este es el telar, es decir, te da claridad desde dónde y en qué momento, qué tipo de puntada se requiere para construir ese gran telar que es, o ese gran tejido que es la paz. Y eso es lo que busca hacer esto, integrando, este gráfico integra todo lo que les he hablado durante toda la sesión. Así es que no me voy a tener explicándolo porque lo venía explicando desde la primera diapositiva. Y con esto terminamos un poco para decir, intentar explicar en una sola sesión la complejidad de lo que es el enfoque, pues intenté hacerlo desde lo más sencillo hasta lo más complejo, para que no les sea tan difícil entender una cosa. A mí me costó mucho tiempo entenderla, pero solamente cuando uno se lanza a la práctica logra descubrir como los aportes que sí hace el poder hacer esto de una manera mucho más conectada, más estratégica, mucho más potencialmente organizada y transformadora. Va por ahí. Espero que esto les sea muy útil porque realmente los otros módulos van a ir profundizando aspectos de este enfoque que les va a ir dando a ustedes ya las herramientas para aplicarlo en los ambientes donde ustedes se encuentran. Así es que muchas gracias. Pues muchas gracias, Rosita, porque esa complejidad, pues a través de tu palabra y pues de todo el trabajo y la experiencia que has tenido durante años, pues nos da la posibilidad, ¿sí? De esa complejidad irla de alguna manera visualizando de otra forma para que verdaderamente pues haya esperanza, ¿no? En cada corazón, en cada proyecto y sobre todo en las acciones que podemos llevar a cabo para cambiar muchísimas realidades. Así que muchísimas gracias. Chicos y chicas, los invito a todos a diligenciar su asistencia y las opiniones de estas sesiones que hemos tenido con Rosita. Tienen el link en el chat. Entonces, para que por favor, por ahí, antes de que cerremos la sesión, puedan ir y puedan anotarse, ¿sí? Ya sus opiniones. Invitarlos, bueno, a los que no han revisado el podcast de Rosita, ¿no? Que puedan asistir. También es una manera de unirnos en diferentes tipos de esfuerzos para pasar estos mensajes, reenviarlo para que realmente pues pueda tener eco. Entonces, por ahí también encargárselos. Decirles que nos vemos el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal.
visiten también pues todo los materiales que tenemos ahí en la plataforma, ¿sí? Que corresponden al módulo que hemos estado revisando, que es el módulo 1. También van a completar como toda la visión y pues invitarlos a que lo revisen. Y bueno, eso es todo por hoy. Te dejo la despedida, Gloria. No, no más. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos el próximo jueves en punto a las 7 de la noche hora colombiana, 6 de la tarde hora mexicana en el mismo link. Cualquier cosa que necesiten, estamos en el WhatsApp disponibles para ustedes. Muchísimas gracias. No olviden la asistencia porque sí es muy importante por cuestiones de seguimiento de nuestra institución, también porque nos interesa mucho. Esta es la primera vez que se da este diplomado en esta alianza con nuestra universidad, entonces por eso es tan importante para nosotros verificar que todo esté saliendo bien. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias. Hasta luego. Feliz noche. Chao. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Bendiciones. noches. Hasta luego.